Bueno, mi hermano, Dios le bendiga. Estamos en vivo otra vez, aquí en la casa. Y por supuesto, con una expectativa tremenda de parte de Dios. Hoy ha sido un día de quebrantamiento. Ha sido un día donde, no sé, desde esta mañana amanecí y con un sentir tremendo de parte de Dios, y fue un tiempo de quebrantamiento. Desde esta mañana fue quebrantado, llorando delante de Dios. Un sentir, usted sabe, por las cosas que otras personas están pasando. Gracias a Dios nosotros no estamos pasando una situación como otra. Mucha gente la estuvo pasando o la está pasando. Pero sí, claro, sabemos y a pesar de que sabemos las malas noticias y a pesar de que sabemos por la escritura las cosas que van a venir, que lamentablemente dice la palabra que van a ir de mal en peor, estamos esperando pues que la mano de Dios en todo esto sea, como lo dije ayer, mostrándonos su propósito. Y hoy quiero hablar de un tema importante, usted sabe, un tema que nos incluye a muchos de nosotros que estamos empezando en el Evangelio. No empezando, tenemos años, esto tiene un poco más de tiempo, pero pues somos una generación que estamos entrando ya en, como quien dice, en las promesas de Dios, en su palabra que se tiene que cumplir. Y algo que me llamaba la atención en la Biblia es que, Dios te bendiga, mi hermano Rafa, mi hermana Jackie, las cosas que estamos empezando a ver, también podemos ver que estamos en una frontera a punto de entrar a otra economía, a las promesas de Dios. Dios le prometió al pueblo que iba a entrar en una tierra prometida, en una tierra mejor, que fluía leche y miel. Pero el problema de esa tierra que Dios le prometió a ellos era que, es como decir así, es como decir que tu papá te regala una casa, pero cuando tú llegues a la casa haya gente viviendo. Y la gente que esté viviendo sean una gente terrible. Y más o menos eso es lo que podemos ver en la palabra. Dios les prometió a ellos una tierra, pero cuando ellos llegaron a esa tierra había gente. Y no tanto que había gente, habían gigantes, habían hombres fuertes. Entonces podemos entender por el espíritu de la profecía y de la palabra que al Dios darle una promesa a ellos, pero a la misma vez esa promesa, había gente allá adentro, en esa tierra había gente y estaban los enemigos de ellos. Eso significa, igual que la salvación que Dios nos promete, que muchos piensan, sí, ya yo la tengo, ya yo soy salvo, ya yo tengo las promesas de Dios. No, es verdad, Dios le prometió a ellos esa tierra, pero ellos tenían que pelear por fe, sabiendo que esa tierra ya era de ellos, pero ellos estaban oyendo la promesa de Dios, pero lo que estaban viendo delante de sus ojos físicos era que esa tierra tenía un poco de gente, de asesinos, gigantes, de matones, de gente mala, gente que decapitaba gente que los quemaban vivos, gente que los agarraba con argolla y se los llevaban. Eran enemigos, eran malos, eran gente que cometían tortura y quemaban a la gente viva y sacrificaban niños. Es como en el tiempo de ahora, Parenthood, que sacrifican miles de niños y los abortan. Ese tiempo, esa era la gente con que ellos iban a entrar en la tierra de Canaán. Y es tremendo porque si lo vemos en el sentido espiritual, esa es la promesa de Dios para nosotros. La promesa de nosotros a heredar una tierra prometida.
pero sabemos ahora que en este tiempo esa tierra prometida es el cielo. Es la promesa de la vida eterna que Cristo nos las ofreció. Y nos las dio, es de nosotros. Igual que la tierra de Canaán era de ellos. Dios se la prometió a Abraham y Dios no es mentiroso. Pero era algo condicional. Que a pesar de que Dios se las había dado, ellos tenían que pelear. Y a pesar de eso, Dios estaba con ellos y Dios le iba a dar la victoria. Pero muchos de ellos no tuvieron fe. Solamente dos, dice la Biblia, que fueron Josué y Caleb. Los demás se asustaron, vieron gigantes. Entonces vemos lo mismo en esta situación. Vemos una tierra una promesa que Dios nos promete a nosotros, pero hay que pelear la batalla. Hay que pelear contra los gigantes, contra muchos gigantes. Muchos gigantes, hay gigantes de avaricia en nosotros mismos, porque el gigante más grande es la carne suya. La avaricia, la envidia, el celo y todas estas cosas son gigantes que tenemos que derrotar en nosotros mismos. Y nos damos cuenta que eso, los hijos de Anac, vemos a Goliat, vemos todo eso, esos hombres fuertes de la antigüedad, pero ahora entonces ellos se enfrentan a esto. Pero si nos damos cuenta que Moisés, por una desobediencia, no entra a la tierra prometida. Moisés lo lleva por el desierto, pero no puede entrar. A pesar de que Moisés era el veterano, el monstruo, el que vio el mar rojo abierto, no pudo entrar. Pero así como Dios tenía preparado el otro rey, como cuando eligieron a Saúl, y ellos prepararon, dice Dios que le dijo a Samuel que él tenía uno preparado ya, que era David. Así Dios tenía preparado un joven. Joven, Dios te bendiga, hermana Blanca. Dios tenía preparado un joven, David era joven. Pero Dios aquí en este momento del tiempo del desierto que pasaron los israelitas para entrar en la tierra prometida y lo llevó un patriarca, Moisés. Moisés no pudo entrar, pero Dios tenía un joven preparado para introducirlos en la tierra. Moisés iba con una vara, pero Josué iba con una espada, porque eran diferentes economías, diferentes batallas que iban ellos a enfrentar. Y Dios siempre prepara hombres y siempre prepara jóvenes y gente con fuerza para batallas y tiempos y economías y terrenos diferentes batallas. Y Josué era un hombre joven, bien joven, como lo registra la Biblia. Quizás José tendría al principio 16, después tendría 20 y pico de años, pero Josué siempre estaba al lado de Moisés. Y yo hoy le puse a este mensaje: los trabajadores de la última hora, los que van a recibir la lluvia tardía. Es un tema poderoso que quiero traérselo mucho más a aquellos ministros que son jóvenes y han sido golpeados y han caído y se han decepcionado y los han menospreciado por batallas y diferentes cosas que han ocurrido en su vida, pero que saben en su corazón que Dios los llamó, que Dios un día les habló, como a mí un día en New York, en Federal Prison. Dios me habló y esa palabra se quedó tallada en mis huesos, y he podido entender que cuando Dios lo llama a uno con una verdad fuerte, con una palabra que es como martillo, porque lamentablemente el martillo lo han cambiado ahora por una pluma. El martillo, que es su palabra, que rompe la roca, el orgullo y todas las cosas, la han cambiado por una plumita que hace cosquillas. Por eso dice la Biblia que vendrán muchos con comezón de oír, que les gustará oír lo sabroso, lo que no tiene precio, lo que no cuesta, lo fácil. Un evangelio, como digo yo siempre, sin cruz. Pero hoy quiero hablarle a esos jóvenes, a esos que no tienen mucho tiempo en el evangelio, a otros que son jóvenes de edad como yo, y como muchos que empezaron a caminar. Dios los llamó y quizás prematuramente hablaron cosas y sufrieron padecimiento, sufrieron rechazo. Un pequeño testimonio que le puedo dar: así me pasó a mí en el 2004. Le hablé a un ministro sueños y cosas que Dios me mostró por la palabra y me botaron de la iglesia.
Y yo, al ver que la iglesia seguía moviéndose, yo estaba afuera, dudé de Dios. Y me puse bravo con Dios. Le dije, wow, Señor, y que me hablaste y que me usaste. Mira, la iglesia esa sigue en victoria, los hermanos se ríen de mí. Y yo estoy aquí afuera. Y retrocedí, me fui al mundo, me fui a hacer lo malo otra vez. Me fui a vender drogas, me fui a trabajar de bouncer en discoteca, me fui a hacer muchas cosas malas porque hubo un momento que peleé con Dios y me decepcioné de Dios porque me hirieron, porque el hombre que yo amaba, el hombre de Dios que yo amaba y servía, no creyó en mí, porque yo no me acomodaba a lo que él estaba hablando. Y tuve un tiempo recluido, casi un año, recluido en esa prisión federal en Nueva York. Y me recuerdo que fueron meses difíciles hasta que me llegó una carta de un hermano de Oregon, Ricardo Andrade, mi hermano en Cristo, que hoy estuvimos hablando y conversando. Y cuando esa carta me llegó, el hermano me dijo, hermano, ¿te recuerdas todas las cosas que le hablaste a ese hermano, al pastor, al primer apóstol que yo conocí, que no era nada apóstol? Todo era verdad. El hombre está en disciplina, todo lo que Dios te mostró era verdad. Y yo lloré y le pedí perdón a Dios, pero ya estaba en la situación, pero de ahí de esa situación Dios me levantó. Y vinieron muchas más situaciones a mi vida, golpes, muchas cosas, con muchos ministros que no creyeron en mí y no creyeron en lo que el Señor me había dado. Y ahora puedo decir la verdad, Ebenezer, que hasta aquí Dios me ha ayudado y hoy puedo estar delante de ustedes y puedo hablarle de esto con convicción, porque desde muy joven quise servirle a Dios, pero fue difícil. Le hablo a aquellos que están ahí, que tienen un llamado de Dios, que Dios les habló, que Dios les reveló su palabra. No tengan miedo, no tengan miedo de hablar la verdad, conforme al espíritu que Dios puso en nosotros. No tengan miedo, porque al final, como dice la palabra con Jeremías, dice la palabra en Jeremías que mis amigos me miraron a ver cuándo claudicaría para tomar mano de él y echarlo y destruirlo. Pero dice Jeremías, mas tú estás conmigo como poderoso gigante. Quiero que sepa que Dios está contigo como poderoso gigante. Y se levante lo que se levante, no importa. Estas cosas que estoy hablando, yo las estoy escribiendo y las estoy estudiando desde el año 2005. Y muchas veces no entendí muchas cosas y me puse bravo con Dios. Dije, Señor, tú no me has llamado nada. Pero espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Oye bien lo que te digo. Este es el tiempo de Dios. Fíjate lo que dice su palabra. Vamos a entrar con Mateo capítulo 20. De ahí me voy a basar. Del versículo 1 hasta el 16. Voy a leer un poco. Se lo quiero leer aquí. En la Biblia. Manual. Mi biblita aquí. Se lo voy a leer aquí. Que es Mateo 20. Versículo. Una enseñanza poderosa. Algo tremendo de parte de Dios. Que me ministró mucho a mi vida. Y nada de lo que les hablo por experiencias de otros. Se lo hablo por mis propias experiencias que tuve con Dios. Espero un día poder contar el testimonio de estas cosas. Pero Mateo capítulo 20, versículo de 1 al 16, es una parábola y dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora de las horas sexta y de la novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban ocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña,
y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, porque también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Fíjate qué tremenda esta parábola. Esta parábola nos enseña a unos trabajadores que estaban sentados, dice la palabra, que el padre de familia salió y estaban desocupados. Y los contrataron y trabajaron todo el día. Después salió otra vez al mediodía y contrató a otro. Y después salió otra vez al final del día. Como decir, a la última hora del día. Y dice que cuando les pagó igual a cada uno, un denario, lo que había convenido con ellos. Y me llama la atención que los que trabajaron todo el día se quejaron, ¿no? Y esta gente que va empezando a trabajar ahora le va a pagar lo mismo que a nosotros. Y ahí es cuando el Señor llama mi atención. Y el Señor me ministra y me habla por su palabra. Porque esto es peligroso cuando la gente te dice: Dios me dijo que te dijera, que te diga por su palabra. Así sí Dios habla, por su palabra, no que Dios me dijo, porque eso es un cliché que anda por ahí ahora. Todo el mundo: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y yo digo: wow, pero Dios sí dice. Dios sí le dice cosas a la gente. Pero yo creo que Dios dijo por la palabra. Y estos obreros trabajaron una sola hora y recibieron lo mismo que los que trabajaron todo el día. Y me llama tanto la atención porque su palabra es tan poderosa y hay tantos misterios en ella que yo meditaba mucho en esto de hace mucho tiempo. Hoy Dios me llama a que hable esta palabra porque así hay mucho. Así hay mucho que ves cuando tú te levantas y eres joven y tienes una palabra poderosa de parte de Dios y te metes a buscar de Dios y entras, tú sabes, a ayunar por muchos días y pierdes libras y buscas a Dios de madrugada y estudias su palabra por días, horas, noches y estás ahí buscando. Y Dios te empieza a bendecir porque su palabra dice que los que tengan hambre y sed de justicia serán saciados. Y no porque Dios no quiere saciar a los demás, es porque no tienen hambre. Entonces cuando usted se levanta con esa hambre a buscar de Dios, Dios es fiel y te empieza a revelar porque Dios no hace acepción de personas. Dios no te pide un título, Dios no te pide estudios teológicos, Dios no te pide nada de eso para revelarte su palabra. Si tú lo estás buscando de corazón, puede ser un hombre sin letra, un hombre que no tenga estudio, un hombre que viva en el monte. Pero si tú estás buscando a Dios de corazón, si tú estás buscando la escritura de corazón, tú no necesitas ni estudio, porque la palabra de Dios se te será revelada porque Dios es fiel y Dios no hace excepción de personas. Y muchos de nosotros nos pasa así, que empezamos a buscar a Dios, que nos volvemos locos con Dios, que somos unos apasionados por la palabra, por la presencia de Dios. Y Dios nos empieza a revelar cosas profundas y empezamos a tener unas experiencias con Dios diferentes. Entonces cuando entramos en muchas iglesias tradicionales, regulares, donde la gente va de vez en cuando y tiran 2 pesos y dicen gloria a Dios, aleluya, y cantan un cántico, todo te lo entrego a Él, pero en realidad no le entregan nada y solamente es algo superficial, un cliché.
y ven a hombres apasionados, hombres que Dios los usa, hombres que están llenos del Espíritu Santo, entonces entra un celo y entra una envidia. Y mucho más a veces en los líderes, que te dicen, no, porque yo tengo 40 años en el ministerio, no, porque yo tengo 50 años en esto, y tú eres un muchacho, tú vas llegando. Pero ahí es donde me llama la atención esta parábola, que lo mismo dijeron estos trabajadores, y lo voy a parafrasear, que dijeron, pero ¿cómo es posible que estos muchachos van a recibir lo mismo que recibió yo, que soy evangelista internacional, tengo 3 doctorados en divinidad, tengo escuela, tengo tantas cosas? ¿Cómo es posible que este hable? Este no viene de parte de Dios. Y ahí es donde viene el engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque esas personas no conocen tu vida íntima, cómo tú estás buscando a Dios, cómo tú estás caminando con el Señor en integridad, cómo tú estás ahí. O conocieron un tiempo que caíste, que estuviste en el piso. Bueno, pero si David cayó, mató, asesinó y escribió casi todos los salmos, y Dios lo levantó y Dios lo bendijo, y cometió errores y fue adúltero y asesino, y Dios lo bendijo y le dijo que ese hombre tenía un corazón conforme al de él. Y de la semilla de David, de un adúltero y de un asesino, vino el Mesías de la línea de David. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Que hace falta ir a la universidad y tener un doctorado? ¿Hace falta tener estudios y aprobación de ministros y que te digan que sí, y que el concilio te diga que sí, que te manden y que te aprueben? Cuando Dios te aprueba y cuando Dios te llama y cuando Dios te marca y tú diligentemente lo buscas y tú te separas para Dios y tú empiezas a ayunar, empiezas a buscar a Dios, empiezas a estudiar las escrituras, mi hermano, no hace falta que a usted lo apruebe ningún hombre. A usted lo que le hace falta es que Dios le dé su Espíritu Santo y lo apruebe. La Biblia dice así en Primera de Juan, en Segunda de Juan, si no me equivoco, dice: porque el Espíritu que está en vosotros, no tenéis necesidad que nadie os enseñe, porque la misma unción que reposa sobre vosotros os enseñará todas las cosas. Entonces ahora hay un formato de que usted tiene que ser un catedrático, que tiene que tener títulos en divinidad para usted ser aprobado y el Espíritu Santo te diga, bueno, déjame ver los títulos, ok, sí. Pero ahora digo yo, ¿dónde están los títulos con el coronavirus? ¿Le puede sacar usted un título de divinidad al coronavirus? ¿Le puede decir, coronavirus, te reprendo, yo soy doctor? Esas son las cosas que yo me cuestiono. Y este versículo me ministra de eso. Los trabajadores que trabajaron la última hora en la viña cobraron igual que los que trabajaron todo el día. En pocas palabras, el problema aquí no era el trabajo que hicieron ni el tiempo que trabajaron. El problema que se avecina aquí es el tiempo que queda del día. Eso es lo que Dios me ministraba. El problema no es lo tanto que trabajaron, porque quizás estos trabajaron 8 horas y no trabajaron con tanto esmero como trabajaron los de la última hora, porque sabían que el día se iba a acabar. Y ellos trabajaron con un esmero y quizás trabajaron con más esmero y más fuerza que los que trabajaron todo el día. Pero los que trabajaron todo el día se quejaron. No, nosotros hemos pasado esto, ¿cómo le vas a pagar igual a ellos que trabajaron una sola hora? Pero dice el Señor, ¿te molesta que yo soy bueno y dé lo mío? Porque los postreros serán primero y los primeros serán postreros. Y uno experimenta esas cosas. Como uno es joven en el Señor. Y no te hablo de joven de que usted puede ser un viejo, pero tener poco tiempo en el Señor. Pero si tú te das cuenta que la Biblia nos enseña que los jóvenes tendrán visiones. Los jóvenes en el Señor, los que tienen fuerza, un aceite fresco y que están dispuestos a trabajar esta última hora como trabajaron o más que los que trabajaron muchos años. Y nosotros vamos a recoger donde no sembramos. Porque Dios, el problema no es lo mucho que has trabajado. El problema es que el tiempo se acaba. Y que ahora nosotros estamos dispuestos a hacer muchas cosas para poder agradarle a Dios. Y también Dios nos da su espíritu y nos da poder. Y no hace falta que tuviéramos 30 años ni tuviéramos 60 años de escuela. El tiempo se acaba y Dios está derramando esa hambre para muchos que lo busquen. Y fíjate qué tremendo. Otra cosa que me ministraba el Señor. La revelación no es del hombre y la revelación es aprobada por lo que te puedan decir los hombres, porque usted tenga un grado, porque usted haya sido, porque usted tenga un cierto grado académico o lo que sea que usted pueda adquirir conforme
a los institutos, a las universidades teológicas, a los cementerios, a los seminarios, perdón. No quiere referir a eso. Porque fíjese qué tremendo está esto. Que cuando Jesucristo nació, Jesucristo se lo llevaron al sumo sacerdote, al que tenía las 12 piedras, al que estaba en el templo, que vivían en el templo, a los que tenían los rollos de la ley, a los, como decir, a los guarimates, a los duros. Le llevaron a Jesucristo a presentarlo, como presentan a los niños, y a circuncidarlo en el 8º día, ya que Cristo cumplió la ley. Pero cuando le llevan a Cristo al sumo sacerdote, ¿sabe qué hizo el sumo sacerdote? El sumo sacerdote lo agarró como otro niño más. Dijo, bueno, aquí está, lo presento, lo circuncidaron, pásenme el otro. Pero dicen que cuando María iba sacando al niño, vino un hombre que se llamaba Zacarías, corriendo, y le dijo, dame al niño. Jesucristo no había hecho milagro. Jesucristo no había caminado arriba del agua. Jesucristo no había hecho nada. Jesucristo tenía 8 días de nacido. Era un baby. Jesucristo no hablaba. Pero dice que este hombre corrió y lo levantó y le dijo, Señor, ahora puedes llevarte tu siervo y puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador de Israel. Ahora mi pregunta es, ¿cómo los doctores de divinidad del templo de Jerusalén, los sumos sacerdotes que eran de linaje, el padre, el abuelo, de linaje sacerdotal, le pusieron al Hijo de Dios en las manos y con toda la sabiduría que tenía y con todas las letras que hablaba y el hebreo y el arameo, no pudo reconocer que ese que tenía en las manos era el Hijo de Dios? Y ahora explíqueme usted cómo Zacarías salió corriendo a un baby que no hablaba, no caminaba, y lo levantó y dijo, este es el Salvador, este es el Cristo, el Mesías prometido. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la revelación no viene por títulos ni por posiciones. La revelación viene de parte de Dios, a quien Dios se la quiere dar, al corazón que Dios ve que está buscándolo y que está dispuesto a humillarse ante la presencia de Dios. Y muchas veces el orgullo entra por el conocimiento. Y muchos hombres que empezaron tranquilos terminan desviados porque le dan un título, porque le dan una medalla, porque los llaman doctores y su ego se infla y se desconectan de la sensibilidad del Espíritu de Dios, de la humildad. Porque dice la Biblia que al altivo Dios lo mira de lejos, mas al humilde Dios lo mira de cerca. Y esos principios no los va a cambiar Dios. Porque Jesús dijo, sé manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El maestro lo habló. Y estos hombres trabajaron 1 hora y los otros todo el día, pero Dios dijo que serían los postreros, serían primero. Y voy a hablar de otro hombre que Dios también lo levanta, y el apóstol Pablo le dice palabras hermosas a este joven que estaba buscando de Dios, este joven que quería de Dios, que está en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo del 12 al 13. Y así mismo se llama el chamaco, Timoteo, como el libro. Hoy estoy criollo, hoy estoy con la Biblia a papel. Porque a veces el iPad y esto a veces no me gustan mucho. Soy de la guardia vieja. Fíjese en Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo 4, 12 y 13. Dice así. Le dice Pablo a su alumno Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé de ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mire qué tremendo. Voy a leer el 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía y en una imposición de manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que persiste en ti, pues haciendo esto te salvarás tú mismo y a los que te oyeren. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo muchas características de un hombre de Dios, pero una de las cosas claras que él le dice: no dejes que nadie menosprecie tu juventud, porque entonces nos podemos dar cuenta que a veces nosotros como jóvenes somos despreciados,
y nos desprecian por nuestra juventud. Pero Dios llamó a muchos jóvenes como Timoteo, llamó a muchos jóvenes como Josué, llamó a muchos jóvenes como Caleb. ¿Quiere que le diga algo más profundo todavía? Dice la Biblia que de mujer no ha nacido uno más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista lo mataron a los 33, como a los 30 años, 29 años quizás, porque Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor, y al Señor lo mataron de 33. Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, hombre, y Juan el Bautista, el profeta de Dios, eran 2 chamacos, jóvenes, fuertes, pero estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del poder de Dios. Porque el que elige es Dios, hermano, no los hombres. El que elige no es el hombre, es Dios. Pues el hombre te puede apoyar, y gloria a Dios por los hombres de Dios que te apoyan, que reconocen las cosas que tienes, pero esos son muy poquitos, muy poquitos. Porque cuando usted tiene de Dios de verdad, muchos te toman envidia, muchos se asustan, porque piensan, wow, este sabe un poco, pero esto no es de saber quién sabe más. Esto es de que si usted sabe, yo sé, lo unimos y le damos la gloria a Dios. Porque tenemos diferentes llamados, tenemos diferentes oficinas en el cuerpo de Cristo. O usted cuando le duele un ojo va para el cardiólogo. O cuando a usted le duele la cabeza, usted va para el oftalmólogo. No, cuando a usted le duele el corazón, usted va al cardiólogo, al especialista del corazón. Cuando usted tiene dolores en las arterias, usted va al quiropráctico. Entonces, hay diferentes oficinas proféticas, evangelísticas y dones que Dios reparte. No coja una envidia cuando otro desarrolla otra cosa. Desarrolle usted la de usted. La Biblia dice que a uno le dio 30, 60 y 100. Si usted es de los 30, procure hacer sus 30. Si el que le dio 100, hace 99, usted está mejor que él porque usted está haciendo lo que Dios le mandó. Y el que está haciendo los 100 no está cumpliendo. Así crea que está haciendo más que usted. Entonces, por eso le hablo estas palabras, hermano, a muchos que están ahí, muchos jóvenes, la generación de la lluvia tardía. Una generación que Dios está levantando ahora porque queda poco tiempo. Una generación que Dios le está dando revelación, le está dando poder de jóvenes. Porque no es el problema del tiempo que usted tenga conociendo a Cristo, es que el tiempo se está acabando. Es que la noche está avanzada, que el reloj ya ha pasado y Dios anda buscando hombres que estén dispuestos a trabajar como esos trabajadores 1 hora, pero sabiendo ellos que el día se estaba acabando, trabajaron con fuego, con pasión. Y dice la Biblia que le pagó igual a todos. Pero como le dije, hay una gente que yo tengo el ministerio. Hermano, hay unos viejos ya de ministros que yo he ido allá, que ya están viejos, que están acabados, que han hecho lo que tenían que hacer y todavía siguen cerrando el ministerio. Hay uno por ahí que ni siquiera dio otra iglesia, se va a morir, tuvo 50 años en el ministerio y no hizo otra iglesia. ¿Por qué? Porque todo era él, porque pensaba que Dios nada más lo llamaba, porque era Moisés nada más, él solo, que Dios nada más le hablaba a él. Y no hizo más nada, no supo delegar, no supo abrir puertas, no supo ver a un Josué, a un Timoteo y decir, vamos adelante, vamos a ayudarte, predica, haz lo que tiene que hacer. No los apoyaron. Por envidia, por celo y por orgullo. Porque dijeron, no, porque yo tengo 50 años, ¿cómo este va a saber? Y yo me recuerdo de uno que me pasó así. Y la gloria de Dios, al poco tiempo estaba enfermo en una silla de ruedas. Y hasta el día de hoy está de pie. Pero quiero que sepa que hay muchas cosas, hay muchos viejos ya que ya su tiempo pasó. Pero su orgullo no los deja reconocer eso y no levantan a nadie. No le abren el púlpito a nadie. No hacen nada por otro para que otra generación se levante, sino que quieren ellos ser así. ¿Se recuerda de Moisés? Dios lo detuvo y no lo dejó entrar, pero Dios había preparado un Josué. Dios tenía otra economía, Dios tenía otra frontera. Como le dije ahorita, Moisés fue con vara, pero Josué fue con espada, en diferentes armas de batalla. Ahorita la maldad, los demonios, el internet ha avanzado mucho. Y ahora hay una generación nueva que sabe moverse en estas cosas, que sabe controlar más estas cosas y Dios la está levantando. Y usted y yo somos parte del tiempo del fin, de la última hora. Y queremos trabajar. Por eso me puse a hacer estos videos que nunca lo había hecho. Pero Dios me inquietaba para decirte a ti, mi hermano y mi hermana, que eres un trabajador de la última hora y estás viendo el final del día. Trabaja.
No importa lo que te digan, sigue adelante. Las cosas que a veces Dios me revelaba cosas a mí que no me hacían sentido en ese tiempo. Pero ahora las estoy hablando y me entiendo que eran para este tiempo. Porque hay cosas que son por tiempo y Dios quiere que nosotros tengamos paciencia y esperemos en Él. Fíjese qué tremendo. Que en Job, capítulo 32, hay otro joven que me llama mucho la atención, porque yo le hablaba ayer a ustedes de Job, que Job se justificaba, él mismo, que Job empezó a decir, ay, Dios me quitó, y lloró en el primer capítulo, en el segundo más o menos, en el tercero ya se quería morir, ya en el séptimo estaba peleando con Dios. Entonces Dios tenía que pasarlo por la prueba para revelar verdaderamente lo que había en su corazón. Y fíjese qué tremendo, que en Job capítulo 32 también hay un joven que se atrevió a hacer lo que los viejos no querían hacer. Él se atrevió. ¿Y sabe qué? Y ese fue el hombre que verdaderamente Dios usó para que Job se arrepintiera y reconociera su condición. Mire qué tremendo. Yo no sé cuántos han estudiado ustedes la palabra, pero bueno, a los que no conocen mucho la palabra, o quizás los que están ahí que me conocen, pero son incrédulos, quiero que todos estos ejemplos que yo le estoy dando es para que usted sepa que para Dios no hay diferencia de persona. Que Dios no ve al más grande, al más pequeño, al más joven, al más viejo, al más que sabe. Dios ve el corazón del hombre y la humildad que puede haber en el corazón y la disposición. Y Dios mira a aquel que verdaderamente lo está buscando de corazón. Y quiere que le diga algo y se va a asustar. Yo he conocido gente que no son cristianos. Yo conocí hace poco unos católicos que les fui a hacer un trabajo en su casa. Y esa gente me trató como si yo fuera un príncipe. Me trató mejor que los propios cristianos que le he ido a trabajar. Y son católicos. No tienen supuestamente a Dios. Una gente linda, una gente dulce, amorosa. Vivían la mamá, los esposos, y vivían dos viejitas. Y cuando yo me di cuenta, era la mamá de ella y la mamá de él vivían juntos. Y las dos viejitas se cuidaban juntas. Y una dulzura, me atendían, café, agua, me tenían loco, comida, mejor, me preguntaban qué quería comer, me daban un menú, me la iban a comprar, increíble. Por eso nosotros no podemos a veces jugar, bueno, sí, no, que Cristo, hay cristianos que dicen que tienen a Cristo y tienen el diablo por dentro. Son unos diablos, no tienen amor, no tienen nada, son unos hipócritas y dicen ser cristianos. Te lo digo esto como un ejemplo y no se asuste. Bueno, no se asuste, usted sabe que es la verdad. Y fíjese qué tremendo que este joven, en Job capítulo 33, que se llamaba Eliú, capítulo 32, perdón. Este joven, verdaderamente, después de que Job estaba hablando con los amigos, ninguno de sus amigos le pudo replicar a Job. Todos los amigos antiguos, los viejos, los amigos del de pan. Y este era un joven, y el cual dice estas palabras. Cesaron estos tres varones de responderle a Job, por cuanto él era justo en sus propios ojos. Lo que le dije ayer, Job, capítulo 32. Aquí está, mírelo. Capítulo 32. Job, dice la palabra, que era justo en sus propios ojos. Y los que le estaban discutiendo no pudieron discutirle más, porque el hombre era justo en sus propios ojos. Fíjese qué tremendo. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que Dios. Oiga esto, más que a Dios. El 3. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Oye, era joven. El hombre era joven, ellos eran mayores que él, pocas palabras, tenían más experiencia. Estos eran los trabajadores de todo el día. Estos eran los que trabajaron todo el día, fíjese. Y el joven entró y le dice, Eliú había esperado a Job en toda la disputa porque los otros eran más viejos que él. Y sabe que la Biblia dice honrar al anciano y ellos tenían el derecho de hablar.
Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira y respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre y soplo del Omnipotente. El soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. El joven, como usted y yo, jóvenes en el Señor, oye bien, los ancianos no tenían palabras de sabiduría para reprenderlo, al pastor, al líder, no, porque son unos mueve cabeza. Todos le dicen que sí a los líderes, y el pueblo daña a los líderes. El pueblo hizo que Aarón hiciera el becerro de oro, lo dañó. El pueblo escogió a Saúl, que quería rey, lo dañó. El pueblo hizo que Moisés le diera la roca, lo dañó. Muchas veces los mueve cabeza y los lambones hacen a los líderes tropezar y los dañan, porque no le dicen la verdad, no los exhortan. Fíjate lo que dice la palabra. Sigo en el 32 de Job, con el joven Eliú. Dice el 10, por tanto dije, escúchame a mí, declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos. En tanto que buscabais palabras, os he prestado atención, y he aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, yo no dirijo contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por esto yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de las palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino, no sin respiradero, y se rompe como odre nuevo. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré sección de personas, ni usaré con nadie títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonja. De otra manera, en breve mi hacedor me consumiría. Este versículo, me lo dio el Señor hace muchos años. Porque no sé si usted se ha sentido así. No sé si usted ha visto un movimiento en una iglesia, un movimiento en un hombre de Dios, un movimiento en los que los rodean, en los líderes. Y ve que nadie tiene cómo responder, ve que nadie lo reprende, ve que está haciendo el mal y no le dicen nada. Y usted se siente como si fuera a explotar, pero como usted es joven, usted teme, wow, ¿qué me van a decir? Me van a votar. Y este joven se sentía igual. Qué tremendo. El libro de Job es más antiguo que Génesis. El primer libro historialmente escrito en la Biblia. Y Eliú está declarando, yo soy joven y yo lo vi a ustedes haciendo esto, pero no quise decir nada. Usted sabe, eso es como uno meterse en una conversación de viejo, cuando está la mamá, el papá hablando, que le daban un bofetón. Este hombre con temor, pero dice que la ira, el celo de Dios lo consumía. Y dice, yo no voy a hablar, y voy a decir con palabras lisonjeras, ni de halago, ni de lisonja. No, usted sabe, varón, tranquilo. Yo voy a hablar conforme a lo que Dios me dio, porque apremia en mi espíritu. Estoy que exploto. Usted no se ha sentido así, que quiere explotar. Que a veces está sentado en la iglesia y el corazón se le quiere salir del pecho de lo que están hablando. Y usted estaba en la madrugada y Dios le estaba hablando otra cosa. Entonces usted dice, bueno, ¿será Dios esto? Y eso es cuando verdaderamente uno se siente así como se sentía este joven, que quería explotar. Pero dice que este joven agarró a Job y le dijo la verdad. Mi hermano Dani, es el capítulo 32 del libro de Job, donde se desarrolla esta narrativa. Y yo dije, wow, ahora entiendo los trabajadores de la última hora, este joven Timoteo. ¿Y por qué? Porque este es el último tiempo. Es un tiempo clave donde el juicio está enfrente. Job lo iban a jugar, lo iban a reventar y lo iban a destruir.
si Job en su corazón no se arrepentía, como dice el versículo, que se justificaba él mismo delante de Dios. Y dice la Biblia que el que se justifica a sí mismo y el que es orgulloso, Dios lo desecha, Dios lo mira de lejos. Entonces tendría que venir una reprensión para que hubiera una humillación de parte de Job, se humillara, reconociera y entonces Dios lo bendijera como lo bendijo, como se lo leía ayer en el capítulo 42:5. Antes de oías te oía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Quién podrá discutir contigo, Señor? Job reconoció su condición por medio de la exhortación de un joven. Los ancianos de la iglesia, los diáconos de 90 años que tienen 50 años ahí abriendo la puerta y haciendo eso, no tenían palabra para responderle al pastor a Job. Pero el joven le habló la verdad. Y fíjese qué tremendo. En el 33 dice, por tanto, Job, oye ahora mis razones. Este es Eliú, que se va para encima de Job, del hombre justo, millonario, que todo el mundo le temía. Le dice, escucha mis palabras, he aquí yo abriré, este es el 33, el capítulo, mi boca y mi lengua hablará y mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y yo y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho. De barro fui, yo también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. Oye lo que está pasando aquí. Oiga lo que está pasando aquí. Que el joven le está hablando y le está diciendo claramente a Job, al adulto, al mayor, al que tenía, vamos a seguir en el versículo 20, Mateo, al que tenía todo el día trabajando, al que tenía 30 años, 40 años en el ministerio, el joven le está diciendo, oye, dentro de mí también hay espíritu, estoy que exploto, porque veo que nadie te dice la verdad, que te está justificando, y yo te oí diciendo que Dios la tenía cogida contigo, que Dios era malo, que tú eras limpio, justo y perfecto, que eso no te debía de pasar lo que te estaba pasando. Usted se está dando cuenta de lo que le estoy diciendo. Usted está entendiendo que la escritura enseña de Job que mucha gente, mire hermano, yo no creo que la gloria de Dios, nadie ha enseñado este tema como es. Job tremendo, Job se justificaba. Job estaba matando corderitos y haciendo fiesta por si acaso los hijos se iban por un nightclub, por un stripper, por si acaso se metían. Job lo hacía, lea Job del versículo 1 y desde el 7 empieza a pelear con Dios. Y eso es lo que le pasó a esos trabajadores, hermano, de la última hora, que le dijeron al padre de familia, ¿y por qué tú le pagas a esta gente igual que nosotros? Que nosotros trabajamos todo el día y pasamos sol y esta gente nada más trabajó una hora. Y el Señor le dijo, ¿acaso yo no soy bueno y puedo dar de lo mío y hacer lo que yo quiera? Job le estaba reclamando a Dios, se tuvo que levantar un joven, un trabajador de la última hora, a decirle al siervo de Dios, estás equivocado, usted está mal. Y usted sabe cuál fue la consecuencia o la virtud de que este joven tuvo el valor de hablar, de que este joven fue como Timoteo, como le dijo Pablo, que nadie menosprecie tu juventud, sé de ejemplo en palabra, en sabiduría, delante de la congregación. Este joven habló de parte de Dios. Por eso yo te digo a ti, joven, a ti que no tienes mucha apariencia, que no tienes corbata, que no tienes título, que no tienes doctorado, que no tienes nada, para que el hombre te desee, como dice Isaías 53, porque su hermosura fue quitada de él para que nadie lo deseare. Jesucristo no tenía hermosura ni nadie lo deseaba porque no tenía parecer. Judas le tuvo que dar un beso porque no lo conocían, hermano, porque él se vestía como los pescadores. Porque si Cristo hubiera sido otro, hubiera tenido tremenda corbata y título, lo hubieran conocido. Pero ¿por qué él le tuvo que decir? Le voy a dar un beso para que ustedes sepan quién es. Porque era normal, no había parecer en él. En este joven no había parecer. En estos trabajadores de última hora no había parecer. En usted no hay parecer, en mí no hay parecer. Y por eso muchos no nos desean, por eso muchos no ven los videos, por eso muchos dicen, ese hermano, ahí no hay nada. Porque no hay fama popular como mucha gente lo quiere, el spotlight. Y muchas de estas cosas no hay
reputación, usted sabe. Pero en realidad la reputación del hombre no vale para Dios. ¿Dónde estaba la reputación de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Dónde estaba la reputación de Juan el Bautista cuando lo decapitaron? ¿Dónde estaba la reputación de Pablo cuando le cortaron la cabeza? ¿Dónde estaba la reputación de Pedro cuando lo crucificaron pata para abajo? ¿Dónde estaba la reputación de los que murieron en hoguera? ¿Dónde estaba la reputación de ellos? No había reputación. Pero ¿sabe qué pasa? Que la unción reposa en el carácter del hombre, no en la reputación. Y cuando Cristo estaba en esa cruz no había reputación ni parecer en él, pero el carácter de Dios estaba ahí. ¿En dónde? Señor, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Eso es unción. Esteban lo estaban apedreando. Señor, no les impute. Eso es unción y presencia de Dios. Eso no es reputación de hombre. Ahorita están dando púlpitos y están dando lugar en la iglesia por reputación, por título, por referencia. Te pongo de pato, déjame ver tu referencia. Déjame verlo, pero es que Dios aprueba a los hombres de Dios, no los hombres, no el instituto. Porque hay testigos de Jehová, porque hay mormones que tienen instituto también y no son aprobados por Dios, y tienen doctorado y no son aprobados por Dios. Y este joven entra y se lo dice a ellos. Ustedes, siendo ancianos, yo esperé hasta que hablaran y pasaron los días, pero me doy cuenta que no tienen respuesta. Pero el mismo soplo del Espíritu Santo que está en ustedes está en mí y yo tengo que dar la respuesta. Y reprende a Job, el joven Eliú. Y usted sigue leyendo todas estas cosas hasta que usted llegue al capítulo 42. Y es donde viene el fruto de la reprensión. Porque la Biblia dice en Hebreos, exhortaos los unos a los otros sabiendo que queda poco tiempo para que el pecado no tome ocasión. Pero cuando usted exhorta a un hermano no le gusta. Porque al inmaduro no le gusta que lo exhorten. El maduro lo recibe si es de Dios. Porque el Proverbio 27 dice que mejor es la reprensión del amigo en público que los besos en secreto de los enemigos, de los que te tiran besos, de los que te aplauden todo el tiempo. Esos son más peligrosos porque sus palabras son resbaladizas y tienden trampa, como Caín le tendió trampa a Abel y después lo mató. Oiga que esto es profético, esto es de Dios. Esto no es esto usted no lo va a entender en YouTube. Tiene que estar conectado con el Espíritu. Tiene que entender y saber por la sabiduría de Dios lo que yo le estoy tratando de referir. Que el que escoge y el que aprueba es Dios, no los hombres. No los concilios, no. Porque si fuera Cristo así, agarró a pecadores. No fue para el templo a buscar a los grandes sacerdotes, a los que tenían Torah, a los que tenían ley, a los que estaban vestidos de sacerdotes. Vamos a coger 12 de aquí. No fue así. ¿Sabe por qué no le creyeron a Juan el Bautista? Porque era joven, tenía 30 años también. No le creyeron porque era joven. Pero ¿qué pasa? Que ellos tenían muchos sacerdotes en el templo estudiados. Y ellos dijeron, ¿cómo va a venir este del desierto comiendo saltamontes? A decir que él es profeta y que él está preparando el camino del Señor. Ese no es. Porque eso es lo que está pasando hoy en día también. Que si usted no tiene buena vestimenta, buen carro, reputación y cartas de presentación y títulos, usted no califica en esta generación, en esta iglesia del 2020, usted no califica. Pero gloria a Dios que a Juan el Bautista y que a todos estos hombres pescadores los calificó Dios. Y el cuño que les puso no fue el cuño de la Universidad de Massachusetts. El cuño que les pusieron fue la Universidad del Cielo. La graduación es en el desierto, no en el college. Y le pusieron el sello del Espíritu Santo a aquellos que Dios escogió y los aprobó para el ministerio. Fíjese qué tremendo está esto. Vamos a... ¿cuál es el fruto de la reprensión de un joven que se atrevió a hablar de parte de Dios en medio de la congregación de los ancianos? Mire el fruto. Cuando dice el capítulo 42, confesión y justificación de Job. Oye, Job, que se justificaba, que por qué le pasó esto. Después de que le metió candela a Eliú, un joven, le dijo, mira, esto no es así. Porque hay muchos pastorcitos que uno le dice las cosas y ¿sabe qué hacen? Buscan un grupito. ¿Sabe? Como la Biblia dice que buscaron un grupito de falsos testigos para inculpar a Cristo, para matar a Nabot. Usted lo ve en toda la Biblia. Buscan un grupito de falsos testigos para decir cosas, para quitarle la credibilidad al hombre y entonces lo botan. Porque el hombre estaba hablando de parte de Dios. Porque era joven, porque no tenía mucha experiencia, porque no tenía mucha reputación, porque venimos de la calle, porque estábamos presos. Entonces ahí viene el engaño del diablo, porque la Biblia dice, no juzgues el vaso. Y este joven reprende a Job, y fíjate el fruto, porque Job se humilla, el fruto
que viene después de la reprensión de este joven. Fíjate lo que dice Job 42:5. Mira lo que dice. Lo voy a leer un poquito antes. Desde el 1. Dice, yo conozco, dice Job a Dios ya. Antes le estaba peleando a Dios. No, que por qué me está pasando esto a mí, que yo soy justo. Y Eliú le dijo, yo te oí que dijiste que eras perfecto, que tú tenías un título de doctorado y que a ti te habían mandado los ancianos de Chapultepec y que tú eres el monstruo. Yo te oí, le dijo Eliú, el jovencito. Yo te oí. Eso es como un niño. Usted se imagina el niño chiquito diciéndole al papá, oye, yo te oí diciendo esto, tú estás mal. Muchas veces ni los padres aceptan la reprensión de un hijo menor, porque lo ven menor, porque lo ven que no tiene mucho, que no tiene mucha experiencia. Pero este joven Eliú en Job está reprendiendo a Job, al hombre que se llamó perfecto, al hombre que hizo muchas cosas tremendas y todo el mundo lo aplaudía. Este joven Eliú en este capítulo 32 de Job y 33 se lo dice a él, tienes que arrepentirte de tu justificación, porque yo te oí diciendo que tú eras el hombre. Que tú eras el hombre porque tenías tiempo en el evangelio, porque tenías título, porque tenías aprobación. Y te oí diciendo que Dios es injusto contigo. Y ahora fíjate la reacción después de esta reprensión que este joven le da a Job. El 42 de Job, el libro de Job. Le dice Job a Dios, yo conozco que todo lo puedes. Mira, el que estaba llorando y quejándose, ahora está reconociendo delante de Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Oiga esto, este es el fruto del joven que reprende al anciano que le dice la verdad. Para que usted vea lo importante que es la exhortación entre hermanos. Los que nos amamos, nos exhortamos. Los que nos amamos, nos cuidamos. Y cuando nos vemos que estamos en algo malo, nos exhortamos porque nos amamos. El que le da beso y el que siempre lo aplaude y le dice amén a todo, ese es el más peligroso. Ese es el que usted tiene que tener más cuidado. Pero el que le dice la verdad es porque lo ama. Porque el amor verdadero advierte, no alcahuetea. El verdadero amor advierte porque lo ama. Usted a su hijo lo advierte porque lo ama. Porque no quiere que tropiece. Porque verdaderamente lo ama y no quiere que se descarrile, se destruya. Pero muchos no importa, que haga lo que él quiere. Después viene la lectura y dice, ¿y por qué? Porque no lo disciplinaste, porque no lo instruiste y porque no lo reprendiste en la hora exacta. Y fíjate qué tremendo. Dice Job, oye ahora, ruego y hablaré, el 4. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job reconoce su condición. Reconoce que él no es nadie para aconsejar a Dios, para cuestionarlo. Y dice, antes yo te oía, un Dios bueno y me dabas muchas cosas. Pero ahora te puedo ver con mis ojos que era un Dios misericordioso, que yo estaba mal. Y en ese momento Dios le da a Job 10 veces más de lo que Job tenía. Eso es tremendo. Y eso viene por la exhortación de un joven, de un trabajador de la última hora. De uno que no trabajó todo el día como aquellos que le dijeron al padre de la viña, al señor de la viña. Oye, pero si estos trabajaron la última hora y yo trabajé todo el día y le vas a pagar lo mismo a ellos. Pero esos que trabajaron la última hora, trabajaron con anhelo, estaban buscando de Dios, estaban en fuego y Dios les pagó igual, les dio lo mismo. Y la hora es corta y la hora se acerca y este es el tiempo donde Dios va a levantar a muchos. Y no te hablo de edad, no te hablo que tenga 60, 50 años. Cuando te hablo de jóvenes que usted tiene poco tiempo en el evangelio, que usted no tiene mucho resumen, que no tiene un resumen muy largo en el evangelio, que quizás no tiene un doctorado, que quizás no tiene muchos estudios, que quizás no tiene una licenciatura. Pero si Dios te aprueba, no hay hombre que te quite esa aprobación. Si Dios te llamó y te ungió, mi hermano, no importa lo que te pueda decir el hombre. Verdaderamente es Dios el que llamó a David, es Dios el que llamó a Esaú, es Dios el que llamó a Timoteo. Y su juventud no lo detuvo. Ahora fíjate qué tremendo. Que Éxodo 33:11 dice que Josué, no lo voy a leer, pero dice que Josué, porque también tenemos que saber esperar al lado del hombre de Dios. Eso es otra área. Tampoco te estoy hablando de esto para que usted se vuelva un rebelde. No. Cuando usted esté con un hombre íntegro, sepa esperar su tiempo en Dios. Y dice la Biblia que Josué, usted lo puede comprobar en el capítulo de Éxodo 33:11. Vamos a leerlo porque al final
Yo tengo tiempo y tenemos tiempo. Estamos en la casita. ¿Ah? Y fíjese qué tremendo, que es bueno esperar también en Dios. Claro, cuando usted está al lado de un hombre de Dios. Pero cuando usted se pone al lado de un corrupto, no espere nada, suéltelo. Porque en realidad lo va a hacer tropezar. Muchos empezaron bien y terminan mal. Pero fíjese qué tremendo que en Éxodo, el 33:11, está Josué, el joven Josué. Un joven como Timoteo, un joven como Eliú, un joven como nosotros, que quizás no tenemos mucho resumen para las cosas de Dios. Pero Dios nos ha llamado, como Zacarías, se recuerda, como le hablé, que el sumo sacerdote no supo reconocer que tenía el Hijo de Dios en las manos y tenía todos los títulos. Y Zacarías estaba afuera, pero tenía un corazón humilde, amaba a Dios y dice, este es el Salvador real. ¿Cómo descubrió eso? Porque Dios se lo reveló, Dios se lo enseñó que esa era la esperanza. No tenía más nada porque tenía 8 días Jesús de nacido, no había hecho nada, no había caminado arriba del agua, no había hecho milagros. ¿Cómo Zacarías los conoció? ¿Cómo Zacarías pudo entender? Siendo un viejo ya, porque Dios se lo reveló. Usted, así sea un viejo, usted no tiene necesidad de tener unos grandes estudios y un gran resumen ministerial para que Dios te revele algo. Dios revela conforme al corazón, a la humildad del hombre de corazón, cuando lo está buscando con un corazón sincero. Fíjese qué tremendo este hombre del 33:11, que es Josué, que estaba al lado de Moisés todo el tiempo. Dice así el 33:11 de Éxodo. Aleluya. Gloria a Dios. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su siervo, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué tremendo. ¿Sabe qué tremendo es? Que las tribus iban, cuando Moisés iba, bajaba la nube. Ellos sabían que Dios estaba en la presencia de Dios. Todos iban a adorar a Dios. Moisés iba a hablar con Dios. Y cuando se acababa el culto, cuando se acababa el servicio y ya no había nadie en el tabernáculo, no había nadie en la iglesia, cuando estaba vacío, ya todo el mundo se había ido y Moisés, todo el mundo, dice la Biblia que Josué se quedaba ahí al lado del tabernáculo. Vamos a parafrasear esto, porque muchos se van del culto, se van a comer y se olvidan de la Biblia hasta el otro domingo, hasta el sábado. Pero hay otros que se quedan al lado del tabernáculo y salen del culto y van para la casa y a veces siguen ayunando por días y se ponen a estudiar la escritura y llega el otro domingo y todavía estaban conectados el otro domingo y llegan ahí otra vez y están conectados con Dios. Y ese hombre, Josué, fue el hombre que Dios escogió para suplantar a Moisés e introducirlos en la promesa. Introducirlos en la promesa de la tierra prometida que Dios le había dado a Josué, a un joven quizás más inexperto. Dios lo habilitó para entrar a la tierra prometida, pero mire el sacrificio, se quedaba ahí. Si usted lee, cuando Moisés se iba al monte, ese lo tengo en otro lugar, pero bueno, cuando Moisés se iba al monte, cuando Moisés se fue al monte a recibir las tablas, dice la Biblia que se llevó a Josué. Y Josué se quedó ahí al pie del monte mientras Moisés estaba 40 días y 40 noches ayunando delante de Dios. Entonces Josué estaba ayunando sin estar en el templo, sin estar en la iglesia, estaba esperando a Moisés. Y ese fue el hombre que Dios escogió. Y yo quiero que sepa algo, y voy a terminar con esto en Joel, porque es algo hermoso de lo que representa la lluvia tardía, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Se lo voy a explicar en unos minutos. Vamos a ir a Joel. Eso está en Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio 11:14 y después vamos a ir a Joel. Para que usted sepa lo que es una lluvia, lo que representa un derramamiento y un fruto. Cuando usted está bajo la lluvia del Espíritu. Cuando usted está dando constantemente fruto porque está la lluvia, lo están regando todo el tiempo. Pero la Biblia dice que cuando la tierra entró en pecado y maldad hubo una sequía. Hay gente que está en sequía. Hay gente que está seca porque viven en desobediencia. No te estoy hablando de que usted esté viviendo en un super pecado y esté en adulterio, porque mucha gente piensa que es eso. Pero hay orgullo en su corazón. Hay vanagloria en su corazón. No hay humildad, hay reputación. Están buscando reputación delante de los hombres. Entonces ya lo que quieren es una manguera de hombre que los riegue.
lo que quiere es algo, una manguera es algo artificial de hombre que lo riegue. ¿Te ve? Pero, Dios te bendiga, capitán. Una manguera que lo riegue, pero la lluvia de Dios es la lluvia natural. Un día yo me fui con un hombre que es sembrador y Dios me habló porque él me dijo estas palabras. No, voy a regar la cosecha con los camiones porque no ha llovido. Y yo le dije, wow, sí, hay que regalar mucha porque por mucha agua que tú le eches del camión, no crece igual, ni crece tan sana como cuando llueve, la lluvia es natural. Oiga esto, es decir, que lo artificial nunca da el mismo resultado que lo que viene de Dios natural. Y muchas veces hay hombres que son ungidos con aceite de hombre, que son enviados y puestos por hombres, adoradoras que las ponen por sentimiento a cantar, porque caen bien y son bonitas y tienen tremendo talento, pero quizás esa no es la que Dios puso. Quizás esa no es la que está ungida, que Dios quiere que tú pongas. Y quizás muchos se sienten mal. No, Dios no me llamó porque el hombre no me ha puesto y no me toma en cuenta. Pero déjame decirte algo a ti también, joven. No busques la aprobación de los hombres, busca la aprobación de Dios. Adora a Dios. Haz las cosas que tienes que hacer delante de Dios. En tu secreto. Trabaja por lo que Dios puso en tus manos y desarrollalo para Dios. No para que te vean los hombres. Ese no es el caso de que te vean los hombres, porque ¿qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre ahorita con el virus este, el coronavirus ese, que no tiene ni corona? La corona la tiene Cristo. Nada. Entonces, el que tiene poder es Dios para levantarnos y para usarnos. Ahora fíjate qué tremendo. En la lluvia que les quería hablar para terminar, Deuteronomio 11:14, dice así. El quinto libro del Pentateuco, de la ley. No sé si usted lo puede conseguir rápidamente. Dice así, 11:14, dice Deuteronomio 11:14. Yo daré lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano y tu vino y tu aceite. Ahora, recuérdese lo que siempre le digo yo, los ejemplos, las similitudes, las cosas que son similares, las metáforas que Dios hablaba en muchos ejemplos en la Biblia. Esta lluvia que trae fruto y que trae bendición a la tierra, es algo natural que se está hablando. Pero cuando vamos a la espiritual, esta lluvia representa el Espíritu Santo. Esta lluvia representa el agua que viene de Dios, su palabra, por su Espíritu. ¿Sabe que dice que la palabra es vida, es agua de manantial, que da fruto al 100%? Entonces, cuando nosotros leemos Hechos capítulo 2, nos damos cuenta que después que Cristo murió, a los 50 días, después de la Pascua, Jesús en el aposento alto, los apóstoles estaban a puerta cerrada, como 120, habían 500, los demás se fueron, no esperaron la lluvia, como mucho. Y estaban ahí, dice que se derramó el Espíritu hablaban como lengua de fuego, no eran lengua de fuego, eran idiomas. Hablaban y se derramó el Espíritu y hubo un fruto tremendo. Esa fue la primera lluvia, la lluvia temprana, el primer derramamiento del Espíritu Santo que se profetizó en Joel, capítulo 2, y se lo voy a leer porque está hermoso lo que dice Joel y la revelación que hay ahí. Porque cuando yo oigo de una lluvia temprana que fue poderosa, me imagino otra vez a la parábola, los antiguos, los que trabajaron mucho tiempo, la primera lluvia que recibieron. Pero ahora viene una lluvia tardía, una lluvia lejana, una lluvia a tiempo más corto, ¿entiende? Donde la cosecha ya tiene tiempo y no viene, no sale la cosecha y están desesperados los sembradores, pero viene, el Señor le dice, tranquilo que viene una lluvia tardía, yo voy a hacer llover otra vez. Y esa lluvia representa al Espíritu Santo, que va a volver, y se lo voy a demostrar por la Biblia, como todo lo que yo le digo, todo se lo leo de la Biblia. No me gusta hablar por opiniones o porque yo creo. La Biblia nos enseña todas las cosas, ella misma se interpreta. Y Joel capítulo 2, del 23 al 32, se lo voy a leer completo, para que ustedes den cuenta, la lluvia representaba eso, porque eso fue lo que habló Joel y escrito en el libro de los Hechos. Dice el capítulo 2, del versículo 23 al 32, dice así. Dice, 23 al 32, dice, vosotros también, hijos de Sión,
Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo. Oiga esto que tremendo. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Le harás, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os restauraré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, al cual hizo maravillas con vosotros y cuando jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. En mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ahora fíjate esto, lo que dice Joel mismo, el título, derramamiento del Espíritu de Dios. Oiga claro esto, porque esto es profético. Este es el derramamiento que viene ahora, no el derramamiento que hubo en el Pentecostés. Eso es lo que se refiere a la lluvia primera. En el Pentecostés hubo un derramamiento del Espíritu. Y después de la muerte de Cristo, como se prometió. Pero aquí se está hablando de una lluvia tardía, de una lluvia en el tiempo postrero, que lo vamos a ver en el libro de los Hechos. El tiempo postrero es este tiempo que usted y yo estamos viviendo. Este tiempo donde les leí en el capítulo 20 de Mateo que los trabajadores de la última hora, los trabajadores postreros, recibirán igual que los trabajadores de todo el día. Los que no tienen, los que tenían los títulos, que tenían todos los hierros, los que trabajaron una hora después sin título y sin nada y con poco que pudieron trabajar una hora, dice que recibirán igual que los que trabajaron todo el día. Y dijo el Señor en el capítulo 20 de Mateo, porque los postreros serán primero y los primeros serán postreros. Ahora estamos hablando aquí de una lluvia postrera, de una lluvia tardía, una lluvia que se ha tardado. ¿Sabe por qué se ha tardado tanto esa lluvia? Van 2000 años. Y no es que el Espíritu no se ha estado derramando. Porque el derramamiento no fue solamente ahí, es continuo. Si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, se da cuenta que el Espíritu se volvió a derramar. Porque la gente cree que es una llenura nada más, que es un derramamiento. Es un derramamiento y mucha llenura. No es rabazuki y rabasaca, es estar lleno y dar fruto. Porque esa lluvia del Espíritu hace que usted dé fruto. No es que usted dé don y hable lengua, es que usted dé fruto. Pero fíjate, sigamos leyendo el profeta Joel. Dice así, el 28, 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Wow, los jóvenes profetizarán. Oiga bien, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, ya los ancianos sueñan sueños. En pocas palabras, duermen, están acostados, tienen algún tipo de efecto. Pero los jóvenes y los niños van a profetizar. Los jóvenes y los niños van a profetizar y los jóvenes tendrán visiones. Y la Biblia dice que el pueblo sin visión perece, que el pueblo sin profecía se desenfrena. No hay visión. Por eso que ahorita estamos como estamos. Porque Cristo crucificado está bien, gloria a Dios. Cristo vino, pero no saben lo que Cristo dijo que viene a pasar ahora. Están hablando de Cristo crucificado, se murió el Cordero, pero ahora viene un león. Y nosotros tenemos que hablar del león que viene, que el que viene no viene a que le den galletas, el que viene a ejecutar juicio. Entonces nosotros tenemos que advertir al pueblo y dejarle saber al pueblo, al Dios que nosotros servimos, que es fuego consumidor. Pero la gente ve a un Cristo crucificado, que le dan galletas, que lo crucifican, ay, pobrecito, y lloran y lo sacan en la procesión. Pero cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1 y 2, ese no es el mismo. El Cristo que habla en Apocalipsis tiene ojos de fuego. Es un león. Yo lo hablaba hoy con mi hermano Gonzalo Villamil, con el que me provee a mí estas camisas de Found Sheep para el ministerio, que lo bendigo por eso. Ese hermano y yo hablábamos de eso, que ahora no viene un cordero, viene un león. Y esas cosas no se predican. No, sí, Cristo es bueno, gloria a Dios, sí, Cristo es bueno, pero si usted está viviendo mal, y si usted está haciendo las cosas mal, que el Cristo que viene no va a ser bueno. El Cristo que viene dice que viene a quemar viva a la gente, a sus enemigos. Wow, aquel Cristo viene a quemar, viene a destruir. Entonces nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche de destrucción. Fíjese qué tremendo. En Joel sigue diciendo, en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y dice, y daré prodigio en los cielos
y en la tierra sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces la gente se confunde. No, que hay unas cosas que son reales, que la Biblia es toda para nosotros. Toda. 24 de Mateo, 21 de Lucas, Marcos 13 que habla de los fines del tiempo. Toda completamente. ¿Por qué? Porque en un contexto se habla de diferentes tiempos y usted no ha entendido lo que es profecía histórica, que se cumple en un tiempo corto y que se cumple en un tiempo lejano y que se cumple en un tiempo futuro. Jesucristo lo dijo. No veréis piedra sobre piedra, que estaba hablando del Tito vendría 70 años después y destruyó Jerusalén. Todas esas cosas nosotros no las sabemos porque hemos escuchado y no escudriñamos. Pero no me voy a ir por ese tema porque ya lo hablé antes. Por favor, vea los videos de antes. Están un poco largos, pero tómese el tiempo por la mitad, que es una información que usted necesita saber. Ahora fíjese que este mismo versículo de Joel, capítulo 22, ese mismo versículo de Joel, perdón, capítulo 2, del 23 al 32, como muchos profetas nuevos que hablan, no, que profetas, los mismos apóstoles, el mismo Señor Jesucristo, Él tocaba y hablaba de los profetas. Porque la escritura tiene que estar basada en los profetas antiguos. Cristo no vino a hacer otra. Ni los apóstoles hablaron de otra. Ni el Espíritu Santo tampoco. Es la misma escritura, los profetas, los salmos, la ley. Dios te bendiga, Wimber. Los profetas hablaron de la antigüedad. Hablaron las cosas que se iban a cumplir. Que Cristo las venía a cumplir. Cristo no las venía a cambiar. Cristo vino a cumplir la ley, no a cambiarla. Los profetas eran los que pusieron las bases, que hablaron del Mesías que había de venir. Pero mire qué tremendo, para que usted aprenda a escudriñar la escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, con fundamento. No venga Juan, Nuevo Testamento, y usted está por la mitad. Fíjese qué tremendo, son 39 libros allá y solamente 27 aquí. Ve, escudriñe bien. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, para que usted sepa que esa lluvia y ese derramamiento está en dos etapas, en el mismo contexto. El mismo contexto habla de dos tiempos. El tiempo que está ocurriendo ahí, que Pedro está diciendo, ellos no están borrachos, ellos no están llenos de mosto, ellos lo que están es llenos del Espíritu Santo. Y esto fue, ¿quién dijo esto? Ahora fíjense a dónde va a ir el mismo apóstol, va a ir a buscar la confirmación. ¿Dónde? Capítulo 2 del libro de los Hechos. Pasa el derramamiento, hablan en lengua, pardo, meda. En el 12 dice, estaban todos, vamos a hablar del 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En pocas palabras, decían, están borrachos. Esa gente está borracho, porque esa gente anda loco. Pero fíjese lo primero que dice el apóstol Pedro, el hombre que caminó al lado de Cristo, que lo negó, que caminó arriba del agua, que estuvo en el monte de la transfiguración. Mire lo primero que él toca, para que usted cuando oiga a estos apostolitos hablando por ahí, a los mentirosos esos que dicen profecías inventadas y le conocen el nombre a todo el mundo y le quitan el dinero a todo el mundo, usted entienda que un verdadero hombre de Dios que conoce la palabra siempre se va a fundamentar en los profetas antiguos, en la ley de Dios y en los profetas. Ese es el verdadero hombre de Dios, el verdadero don profético, es el que sabe escudriñar la profecía. Mira lo que dijo Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 14. El primer discurso de Pedro fue este. Fíjate lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras, porque esto no están ebrios o borrachos, como vosotros pensáis, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, era muy temprano para estar bebiendo. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El mismo apóstol Pedro va a las escrituras para confirmar lo que dijo el profeta Joel, y él no hablar una cosa que no está basada en la escritura. Que si todos pensáramos así, no hubiera tanto charlatán en los altares ni tanto mentiroso. Dice el 17 del capítulo 2 en el libro de los Hechos. En los postreros días, estos días, ¿verdad?
Oye lo que te va a decir, estos días. Pedro está hablando eso, pero eso tiene una trascendencia y en el mismo contexto habla de tiempos diferentes. Oiga aquí, porque él está hablando de lo que está pasando ahí. No, eso no están borrachos. Te voy a decir lo que está pasando ahí, que lo dijo el profeta antiguo que iba a pasar. Oiga. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya se lo leí en Joel. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora fíjate, eso está pasando ahí. En el momento que Pedro está hablando, Pedro lo está confirmando con la escritura por medio del profeta Joel para tener base, para tener argumento y estar claro, conforme a las escrituras. Pero ahora fíjate lo que pasa en el 18. Ahora lo que pasa en el sigue hablando en el 18. Y de cierto os digo, sobre mi siervo y mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Lo repite 2 veces. Lo mismo. Y derramar espíritu, profetizarán mis ancianos. Ahora fíjate lo que dice el 19. Y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego, vapor, humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Primero dice que van a profetizar los jóvenes, los ancianos tendrán sueño, pero después dice, pero voy a dar señales en el cielo, humo, el sol se va a convertir en tiniebla, la luna. Entonces eso no era para ese tiempo, porque ahí no se puso el sol negro, ni se puso la luna roja, ni tembló la tierra, ni vino humo, ni vino el día del Señor como gran estruendo. Ahí ya usted puede entender que él habló del tiempo que estaba pasando ahí, pero después el profeta Joel está hablando de los tiempos finales. ¿Por qué? Porque cuando el sol se pone negro, usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 6, en Mateo capítulo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, los estruendos, lo puede leer en 2 de Pedro capítulo 3, cuando vengan las conmociones, que todo será conmovido, las estrellas del cielo caerán y los cimientos de la tierra temblarán y el Señor vendrá como ladrón en la noche, que ese día no lo sorprenda. Entonces ese es el tiempo postrero final. Esa es la última hora. Jesús dijo esta palabra, vendrá la hora de la tentación, la última hora, donde el mundo entero será tentado. Eso está en Apocalipsis capítulo 3:10. Porque yo guardé la hora de prueba que viene sobre todo el mundo, la hora de la tentación, la hora que Cristo vivió en Getsemaní. Cristo fue en Getsemaní, él estaba en su hora íntima de tentación, de poder salir por una salida más fácil, para que un rapto secreto. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Entonces la voluntad de Dios fue la que fue hecha en Cristo, fue llevado a la cruz. Nosotros tenemos que entender la escritura y entender que los trabajadores, eso de la primera hora y de la última, que cobraron igual, representan a nosotros que vamos a trabajar en esta última hora. En esta última hora donde el tiempo se acaba. En esta última hora, si usted y yo nos disponemos a buscar de Dios, Dios nos va a levantar y Dios nos va a usar como aquellos hombres, como David Wilkerson, que trabajaron 50 y 70 años, ya están durmiendo, también como Gigi Ávila, que también está descansando ya en el Señor, que trabajó. Ahora nosotros, que somos esos trabajadores de la última hora, como no queda tanto tiempo para meternos 30 años o 40 años en el Evangelio para poder estar en un lugar, Dios nos va a empezar a levantar, pero se van a oponer los trabajadores de todo el día, los que ahora no quieren dejarnos pasar, los que piensan que lo que estamos hablando no, eso no es de Dios. Esa gente no tiene ministerio, esa gente no tiene instituto. Déjeme decirle algo, hermano. Nada de esto yo lo he aprendido por ningún instituto. Ha sido el Señor que me lo ha enseñado. Yo sé que hay muchos que también tienen de Dios y que buscan de Dios y que tienen un corazón dispuesto para que Dios los enseñe. Se los hablé. Espero que puedan ver el video y puedan entender lo que entraron al final de estas cosas. La lluvia primera fue ese Pentecostés, donde se derramó esa lluvia y vinieron 3,000 a los pies de Cristo en el primer discurso de Pedro. Pero viene una lluvia tardía. ¿Por qué tiene que venir esa lluvia? Porque si el Espíritu Santo no se derrama sobre estos hombres y ellos lo esperan, porque Jesús le dijo, esperad para que me seáis testigos. Testigo significa mártires en griego, porque iban a padecer. Si el Espíritu Santo no los llena, como Esteban, que estaba lleno del Espíritu y tenía denuedo y lo mataron a piedra y los bendijo, no iban a poder resistir la hora de la prueba. Entonces ahora en este tiempo donde ya entramos en esto que estamos viendo, y esto solamente no es nada, cuando venga la persecución,
cuando vengan los cortes de beneficio, cuando venga no hay licencia, cuando venga no hay Fustan, cuando venga no hay renta, cuando hay que microchip, no puedo montarme en un avión, cuando vengan los tiempos de la persecución cibernética, la persecución carnal, que si no adoramos a la bestia, al anticristo, nos van a meter presos. Cuando vengan esos tiempos, nadie, si no está lleno del Espíritu, va a salir a predicar. Nadie va a salir a predicar porque van a tener temor. Pero Pedro, que lo negó porque no tenía el Espíritu Santo, y dijo, no, yo no lo conozco, como va a pasar con muchos que no estén llenos, que no estén en el aposento alto esperando esta lluvia, porque va a haber muchos que no van a estar esperando esta lluvia, que se van a cansar de esperar en Dios, que se van a cansar por ver las cosas que están ocurriendo, se van a atemorizar. Como hay muchos que tuvieron talento y no pudieron esperar que Dios lo levantara y se vendieron y ahora están cantando secular y cristiano y enredados con el mundo, porque no esperaron en Dios hasta que Dios lo levantara. No tuvieron paciencia, sino que salieron ellos a su tiempo y dijeron, ya me cansé de esperar. Y a muchos les va a pasar así, que no están llenos. Pedro se asustó y lo negó. Pero ¿qué pasó con ese Pedro que lo negó cuando fue lleno del Espíritu Santo? Dice que se lo llevaron preso y lo latiguearon. Y cuando salió dijo, bueno, me tienen que matar para que yo deje de hablar de lo que yo vi. Entonces la diferencia de que el que esté esperando, esté buscando, esté orando, esté ayunando por esa llenura, cuando venga esa lluvia y se derrame, porque Dios lo prometió, que va a derramar una lluvia del Espíritu en esta generación, en la generación de los trabajadores de la última hora, y eso es profético lo que le estoy hablando. Dios va a derramar esa lluvia y va a llenar a su pueblo para que el pueblo pueda entrar por la tribulación y pueda salir victorioso y pueda entregar hasta sus vidas por amor a Cristo, porque están llenos del testimonio del Espíritu. Pero los que no estén llenos, los que estén jugando la iglesita, los que estén estén todo el día en Netflix, estén viendo películas mundanas, películas mexicanas y haciendo todo lo que hacen y viviendo una vida religiosa, eso no están llenos. Eso están llenos de mundo, de entretenimiento, no están buscando de Dios. Cuando venga ese derramamiento, ellos no lo van a recibir. Y cuando venga el tiempo de la prueba, lo van a negar. Eso es lo que se llama la profecía bíblica. Eso es lo que está escrito en la palabra. Y eso es lo que yo le he traído a ustedes por medio de la escritura para que usted entienda, joven. Para que usted entienda, el que no tiene mucho tiempo en el evangelio, para que usted entienda, el que no tiene mucha reputación, el que no tiene mucho apoyo ministerial, mucho apoyo de las denominaciones y de los concilios, el que no tiene título y estudios universitarios, el ilegal, el que no tiene papeles, el que está pasando por situaciones difíciles, que tiene que estar trabajando, que no tiene mucho parecer. Para esas personas que no tienen nada, déjeme decirle algo, usted lo que necesita es a Dios. Que Dios lo apruebe, que el Espíritu Santo lo llene, busque, lo ore, que Dios no hace excepción de personas, Dios no pide requisitos, Dios no pide credenciales para darle su revelación. Dios lo que pide es un corazón dispuesto y humilde a buscarlo, reconociendo como Job. Job reconoció al final y Dios lo bendijo 10 veces más de lo que tenía. A veces tú piensas que está bendecido, Dios te va a meter por el fuego para que tú lo busques y Dios bendecirte más porque Dios es bueno. Esa es la palabra que yo les traigo hoy, hermano, una palabra poderosa. He estado todo el día aquí delante del Señor, se lo digo humildemente, con lágrimas en los ojos, porque es duro ver cómo están muriendo mucha gente. Ahorita usted y yo estamos aquí, mire, y uno se baña con agüita caliente, se come su pollito, mire, el aire acondicionado, sabroso, limpiecito. Pero hay muchos que en este momento están llorando a sus muertos. Hay muchos que en este momento están en un hospital, en una camilla o en el piso, porque no hay recursos, porque están enfermos. Hay muchos que no están comiendo, que se están muriendo de hambre. Hay muchos que están llorando, sufriendo. Pero gracias a Dios, por la misericordia de Dios, nosotros estamos de este lado y tenemos tranquilidad, más que estamos con el Señor Jesucristo y tenemos una paz. Pero hay mucha gente que no tiene paz, que están pasando necesidad. Hoy hablaba con mi hermano Martín, con el capellán, porque nos vamos a disponer la semana que viene, hermano, a coger unos platicos de comida y llevarle a la gente que está por ahí abajo de los puentes. Así no tengamos que enmascarar, no importa, y ponerle unos guantes. Pero si ahorita la cosa está mala para el que tiene, imagínense para el mendigo que no tiene nada. Entonces vamos a disponernos a ser esos trabajadores de la última hora, salir a la calle, a predicar, a ir a la cárcel, a ir a los lugares. Vamos a proponérnoslo. Que no importa que no sea mucho tiempo el que usted está en esto, Dios te va a pagar igual. Porque tú sabes cuál es el pago de esos trabajadores. La vida eterna, el galardón. No importa que usted se convirtió ayer, usted se va a llevar el mismo galardón que el que estuvo 30 años.
No que 30 coronas para aquel y Pepita. Usted se va a ganar el galardón. La vida eterna es el premio máximo, supremo de su llamamiento. No se preocupe por la reputación y ser conocido por los hombres. Preocúpese porque usted lo conozca a Dios. Preocúpese cuando usted abra la boca para reprender al diablo, los demonios lo conozcan. Porque a los demonios usted no le va a poder sacar un título. Mira, yo soy doctor, te reprendo. Eso no sirve. Lo que necesita la iglesia de este tiempo, la iglesia del siglo XX, la iglesia mediocre, lo que necesita la iglesia es fuego de Dios. Lo que necesita la iglesia es presencia y unción de Dios. La iglesia ya no necesita tanto espectáculo, tantas luces, tanto traje, usted sabe, tanta opulencia, tanta palabra diplomática de griego, de hebreo y de tantas cosas. La iglesia lo que necesita es presencia de Dios. Los talentos no libertan ni rompen los yugos. Lo que liberta y rompe el yugo es el poder del Espíritu Santo que los pudre. Por eso que hay tanto atado. Por eso que entran y salen igual. Por eso que las mujeres se visten más mal todos los días para la iglesia. Más sensuales, medio desnudas. Porque ya no hay poder de Dios, no hay temor. Porque la iglesia está mundanizada. Está mezclada con los cananeos. ¿Saben quién eran los cananeos? Los que eran los heathens, los que no conocían a Dios, que así practicaban todas estas cosas. Y los de Israel se mezclaron con ellos y Dios los destruyó. ¿Qué le parece ahora que la iglesia también está mezclada? Por eso dice la Biblia, y el juicio comienza por casa de Dios. ¿Por qué comienza por casa de Dios? Porque la ira más grande de Dios es que los de casa, que supuestamente conocen la verdad, andan peor que el mundo o andan igual. Dios le bendiga, lo amo. Este es el hermano Adrián. Si Dios quiere, mañana nos vemos y seguimos adelante con el Señor y el ministerio. Isaías 53, quien ha creído en nuestro anuncio, los amo. Nos vemos mañana. Bendiciones.